hermanos? Buenos días, buenas tardes, depende del momento en el que usted esté viendo este video. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, que es la lección número 28 y tiene que ver con el actuar del Espíritu Santo. De hecho, se titula Unidos por el Espíritu. Y está basada esta clase en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 17, y los estaremos estudiando a lo largo de esta lección. Entonces, pues para empezar, hermanos, vamos a hacer una oración y pedirle a Dios pues que hable a nuestros corazones. Dios nuestro, muchas gracias por este día, gracias porque nos permites estudiar tu palabra, Señor, y te pedimos que esta sea de bendición para nuestras vidas, que hables a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Y pues tiene que ver, hermanos, les decía esta lección, con el actuar del Espíritu Santo en la iglesia. El propósito de esta lección es conocer el papel que juega el Espíritu Santo en la formación de la iglesia como una comunidad de fe. Una comunidad de fe, una comunidad de testimonio y de justicia. Dios convoca a las personas de fe por medio de su Santo Espíritu a fin de formar su iglesia. El Espíritu Santo bautiza a los creyentes y los capacita con dones espirituales para cumplir la misión que nos encomendó nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de nuestra lección y ese es el actuar del Espíritu Santo en la iglesia en nuestro tiempo. El bosquejo del texto está dividido de la siguiente forma. En los versículos del 1 al 4 vemos el derramamiento del Espíritu Santo. Después, en los versículos del 5 al 8 vamos a estar revisando la reacción de la multitud cuando suceden todas estas situaciones con los apóstoles, el Espíritu Santo, y cómo ocurre aquello en un tiempo en donde la ciudad de Jerusalén estaba en una celebración. Después, el número 3 es la descripción de la multitud, los versículos del 9 al 11. Después, las interpretaciones en conflicto, los versículos del 12 al 13. Y finalmente, el discurso de Pedro, de los versículos del 14 al 15. La palabra que vamos a definir ahorita, hermanos, porque la vamos a estar estudiando, la vamos a estar viendo en el texto, es la palabra Pentecostés. La palabra Pentecostés viene del griego y quiere decir, literalmente, no tiene otro significado más que 50. Pentecostés significa 50. Y el asunto es que había una fiesta, que era la fiesta del Pentecostés, que ocurría 50 días después de la celebración de la Pascua. Eran dos de las celebraciones más importantes del pueblo de Israel y se le nombró así Pentecostés porque sucedía exactamente 50 días después de la celebración de la Pascua. Los judíos que venían de Jerusalén acostumbraban peregrinar a la ciudad santa durante esta festividad. De hecho, lo podemos ver como el apóstol Pablo más adelante, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 20 y versículo 16, dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo, igual que otras muchas personas, cuando se acercaba la celebración de la Pascua, del Pentecostés, pues querían llegar hasta Jerusalén, ¿no? Hasta la ciudad santa para festejarlo. En el tiempo de Jesús, además, el judaísmo había conmemorado la entrega, en esta fiesta conmemoraban la entrega de la ley de Moisés al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le da las tablas a Moisés y Moisés se las da al pueblo? Pues también celebraban esta entrega de la ley a Moisés durante esta fiesta del Pentecostés, y también era conocida porque se entregaban los primeros frutos de las cosechas de la tierra, ¿no? Entonces era una fiesta muy importante, hermanos, para el pueblo de Israel, y es en este contexto en donde se desarrolla nuestra lección. Durante las últimas lecciones que hemos tenido, hemos hablado de la importancia de la iglesia como para el desarrollo de nosotros como cristianos, ¿no? Hemos hablado pues que nosotros no fuimos creados para andar ahí por la vida solos, sino que pues Dios nos ha dado una iglesia donde podamos desarrollarnos, donde podamos abrir nuestros corazones con otras personas, ¿no? Habíamos dicho que Dios nos ha diseñado pues para ser personas que se congregan, ¿no? No para ser unos llaneros solitarios, sino ser personas que se congregan, que nos ayuda para vivir de manera provechosa, además, porque no solo se trata de juntarnos y ver
por ahí que hacemos, sino de echar a andar nuestros dones, nuestras habilidades que Dios nos ha dado para el beneficio pues de la propia iglesia. La iglesia debe ser un lugar donde la gente pueda vivir de acuerdo a los valores de Dios, demostrando con la palabra y con el ejemplo cómo debe comportarse una persona que afirma y testifica de la fe de Jesucristo. Entonces, al hablar de una iglesia, nosotros estamos diciendo que es aquel lugar donde existen las condiciones para que nosotros podamos vivir de acuerdo a los valores de Dios. Y eso es muy importante recalcarlo porque pues la iglesia la hacemos todos. O sea, yo soy responsable de que en nuestra iglesia existan las condiciones para que los demás puedan vivir de acuerdo a los valores de Dios. Usted, como miembro de su iglesia, como miembro de una iglesia, es responsable de que existan las condiciones para que otras personas puedan vivir de acuerdo a los valores de Dios, y así sucesivamente. O sea, no es un asunto como de que alguien tiene que encargarse o algo, o es un ambiente especial en donde se logra esto, sino que cada uno de nosotros, con nuestro comportamiento, con nuestro ejemplo, con nuestra forma de ser, nos encargamos de que en la iglesia existan las condiciones para que cada una de las personas que se acercan a estas iglesias formadas por cada uno de nosotros encuentren las condiciones que les permitan comportarse de acuerdo a los valores de nuestro Dios, del reino. La pregunta entonces sería, ok, formamos una iglesia, Dios nos ha llamado a ser iglesia, es importante ser la iglesia de Dios, y la pregunta entonces sería, pues ¿cómo le hace Dios para llamarnos a ser una iglesia? ¿Cómo actúa? ¿Qué hace para que se logre tener una iglesia de acuerdo a lo que Él mismo instituyó? Pues la respuesta la encontramos en este segundo capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Dios nos llama por medio del Espíritu Santo a responderle a un llamado, a responderle a ese llamado que tiene que ver con compartir su palabra a todo el mundo, a compartir su palabra para llamar a la humanidad a la fe en Jesucristo. Entonces, Hechos 2, que lo vamos a estar estudiando, narra uno de los eventos básicos y más impactantes, probablemente el de más impacto que tenga que ver después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Es aquí donde por primera vez el Espíritu Santo desciende a personas y hace cosas extraordinarias, ¿no? Hace un evento sobrenatural muy importante y es como el banderazo de salida, ¿no?, de la formación de la iglesia cristiana tal como la conocemos el día de hoy. También es importante decir que el texto narra cómo Dios cumplió su promesa. En este texto Dios cumple su promesa acerca de enviar al Espíritu Santo, al Consolador, y cómo los creyentes son bautizados, sumergidos en el Espíritu Santo, y cómo la iglesia recibe los dones espirituales que ha de requerir para cumplir la misión que le ha sido encargada. La promesa la podemos encontrar por ahí en Lucas 24, 49, que dice así: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, de acuerdo al pensamiento teológico de Lucas, la acción del Espíritu Santo convertiría a este grupo de discípulos atemorizados en una comunidad de fe dedicada al cumplimiento de la predicación de la palabra, a la misión que nos encargó nuestro Señor Jesucristo, a la proclamación del Evangelio. En Hechos 1 esa promesa se vuelve más clara, porque se acordarán ustedes que en Hechos 1:3 Jesús se les apareció durante 40 días. La Biblia dice que Hechos 1:3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, aquí podemos ver cómo Jesús está como materializando la promesa que le hizo a sus discípulos, ¿no? Después de que ellos lo vieron sufrir, después de que lo vieron morir, después de que ocurrió lo de la tumba vacía, hubo 40 días donde nuestro Señor Jesucristo estuvo apareciéndoles
a algunos de ellos en diferentes momentos y enseñándoles cosas que tenía que enseñarles, ¿no? Y cumplidos los 40 días, Jesús ascendió a los cielos, pero les dice a sus discípulos pues que el Espíritu Santo habría de descender y les daría poder para testificar y llevar a cabo la misión de proclamar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora sí, una vez dicho esto, hermanos, vamos a iniciar a analizar versículo por versículo el texto que nos ocupa el día de hoy. Dice el versículo 1 de Hechos 2, recuerden Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos unánimes juntos. Entonces, hermanos, imagínense ustedes, podemos ver cómo están sus discípulos. Su maestro se acaba de ir, ascendió a los cielos en frente de personas y les dijo, es necesario que me vaya, pero les he de enviar al Espíritu Santo que van a recibir poder y ustedes van a proclamar el Evangelio y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces están ahí los discípulos, imagínense ustedes, podemos hacer muchas preguntas. Y con este texto dice, porque cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Entonces, ¿qué sentirían, hermanos? Imagínense ustedes, ya creen en Jesús, lo vieron hacer milagros, ¿no? Y lo más importante es que lo vieron morir y lo vieron resucitar y luego lo vieron ascender a los cielos. Y les dice, me tengo que ir, pero viene el Espíritu Santo y van a recibir ustedes poder. Y yo creo que los discípulos se podían preguntar, ¿ok? ¿Cómo vamos a saber que ya llegó el Espíritu Santo? ¿Qué significa eso de recibir poder? ¿Cómo voy a saber que ya lo tengo? ¿Cómo vas a saber que ya está aquí el Espíritu Santo? ¿No? Yo creo que esas preguntas, pues nosotros ya no nos las hacemos porque ya conocemos la historia, pero imagínense que ellos están, el Señor se acaba de ir y les dice, van a recibir poder. ¿Ok? ¿Y qué? ¿Me va a salir qué? Me van a brillar las manos, me va a salir una aureola en la cabeza. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Al parecer, la mejor opción que tenían era, como dice aquí la Biblia, estar juntos, estar unánimes juntos. Vamos a los versículos del 2 al 4. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces están unánimes juntos y de repente, de manera sorpresiva, escuchan un viento. Al parecer dice que un viento fuerte. Yo creo que lo podríamos comparar tal vez con el viento de las tormentas que luego pasan por aquí, de huracanes, ¿no? De tornados, un viento fuerte. Y además del ruido que escucharon, empiezan a ver columnas. Imagínense que están ahí pues los discípulos, ¿no? Y de pronto ven una columna, una lengua de fuego encima de uno y voltean, y encima del otro hay otra lengua y voltean, y encima de otro hay otra lengua, y cada uno de ellos ve como los demás tenían una lengua de fuego. Y finalmente, con esa manifestación tan fuerte, tan importante, ellos empiezan a hablar en otros idiomas, ¿no? De acuerdo, como dice la Biblia, a lo que el Espíritu Santo les daba a entender. Este es, de acuerdo a lo que yo puedo ver, hermanos, el respaldo, la confirmación de lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Todas las preguntas que yo hacía, ¿cómo vamos a saber cuál es la evidencia de que ya va a tener? Pues aquí está la respuesta, ¿no? Aquí está la respuesta. ¿Qué más respuesta que esta tan impresionante y tan impactante en la vida de los discípulos? Versículos del 5 al 8 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
Ya dijimos, hermanos, que era temporada de fiestas, se estaba celebrando el día de Pentecostés, por lo que la ciudad de Jerusalén se encontraba llena de peregrinos que venían de diferentes partes del mundo conocido, debido a que a partir del exilio había cada judío o grupos de judíos se habían asentado en diferentes partes del mundo conocido. Entonces estos judíos, cuando era temporada de fiesta, venían a Jerusalén a celebrar, no solo por la celebración en sí, sino incluso había una orden de parte de los rabinos que decía que todos los judíos, por lo menos una vez en su vida, necesitaban visitar la ciudad santa. Entonces la gente aprovechaba esta circunstancia de las festividades judías para visitar a la ciudad de Jerusalén. Entonces, por eso es que durante estas fiestas pues había tantas personas, ¿no? Miles de peregrinos. Entonces de pronto la multitud, pues imagínense ustedes que escuchan un ruido, ¿no? Como de huracán y alboroto y tal, y entonces la gente pues empieza a hacerse bolita, ¿no? Como cuando ocurre un accidente, ocurre una cosa que llama la atención, pues ahí van todos los peregrinos y empiezan a observar, y algunos de ellos pues dicen, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué si yo hablo este idioma los estoy entendiendo, si estos son galileos y pues son gente que no, pues ni modo que, y luego cada uno habla de diferente idioma, a qué hora lo aprendieron, quién les enseñó, nunca han salido de ahí, ¿por qué los estoy entendiendo, no? ¿Por qué los estoy entendiendo? Entonces este evento causó mucha confusión, puesto que era imposible que personas pobres, humildes, que provenían de Galilea pudieran conocer una variedad tan grande de idiomas. Ahorita los vamos a ver. Pero era una variedad muy, muy grande de idiomas que yo dudo, por ejemplo, que, bueno, yo dudo, ¿no? Que en muchas iglesias se hablen, ya digan ustedes, 3 idiomas, ¿no? Diferentes al propio de la iglesia, ¿no? Que haya entre la multitud que se hablen idiomas. Pero vamos a ver los idiomas que escucharon. Dice los versículos del 9 al 11. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África más allá de Cirene, romanos, judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Se fijó usted? Tener más de 10 idiomas hablándose al mismo tiempo en un solo lugar, con personas que no sabían hablar más que su idioma nativo, ¿no? Era para impresionar. Versículos del 12 al 17. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, como es de esperar, hermanos, nunca falta, ¿no? Nunca falta la reacción de diferentes formas al milagro del Pentecostés. Entonces hubo quienes se quedaron tan sorprendidos que deseaban escuchar una explicación acerca de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, otros se burlaban y decían, bueno, estos traen sus alcoholes encima, ¿no? En respuesta a eso, el apóstol Pablo levanta la voz para quitar pues esa sensación y les dice, oigan, no es así, ¿no? No es así. Y empieza a dar el primer sermón, podríamos decir que es el primer sermón que se predica dentro de la iglesia cristiana, dado que el día de Pentecostés marca el nacimiento de la iglesia de Cristo como la conocemos, ¿no? Pedro se dirige a la audiencia y aclara que los discípulos no están
borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana, ¿no? La tercera hora del día, las 9 de la mañana. Entonces, pues no era la costumbre. Yo creo que eso no aplicaría ahora en nuestros tiempos, porque ahora ya no hay horarios, ¿no? Ya la gente se puede emborrachar a la hora que quiera y nadie le dice nada. Pero en esa época, pues había esta como costumbre de decir, bueno, pues en las mañanas no se toma. ¿Qué se creen que estamos, que nos levantamos temprano para emborracharnos? Pues no, no es así. Para desmentir este rumor de que habían tomado y que por eso estaban así, Pedro procede a explicar que los eventos sobrenaturales que la gente había atestiguado ese día marcaban lo dicho por el profeta Joel, ¿no? Pedro afirma también que Dios ha derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos, ¿no? Les dice, esto no es obra de nosotros, ni del alcohol, evidentemente, sino que el Espíritu Santo es el que está haciendo esto a través de nosotros. Una cosa que le da mucho poder a esta sentencia que dice el apóstol Pedro es, oigan, pues que hablemos idiomas y que hayan salido columnas de fuego, pues ni modo que lo provoque el alcohol, ¿no? Entonces era una manifestación tremenda, tremenda del Espíritu Santo. Yo creo que como nunca se había visto, me refiero a cosas visibles, ¿no? Por supuesto el Espíritu Santo obra, sigue obrando y seguirá obrando de manera tremenda. Sin embargo, manifestaciones como estas tan claras y tan contundentes, pues no necesariamente se dan como en ese entonces, ¿no? Este evento tan importante significaba pues un nuevo pacto donde Dios hacía una renovación al pacto que hizo con el pueblo de Israel. ¿A qué me estoy refiriendo, hermanos? Es muy interesante que hubo estruendos, hubo fuego, las lenguas de fuego o columnas de fuego, y después un discurso explicativo. Estas tres características las podemos ver cuando el pueblo de Israel recibió la ley allá en el libro del Éxodo capítulo 19 y en el libro de Deuteronomio 5 del 4 al 5. Entonces Dios a través de esta entrega de la ley marcaba un nuevo comienzo, ¿no? Marcaba un nuevo comienzo y había estas tres características que aparecen muchos años después en el día de Pentecostés. Entonces podemos interpretar, hermanos, como que es un asunto donde Dios está diciendo, ok, ustedes son mi pueblo y a partir de aquí vamos a iniciar, nos vamos a renovar, vamos a empezar una nueva época. Entonces, y ahí termina. Y les decía, esto lo podemos ver cuando el pueblo de Israel recibió la ley en Éxodo y en Deuteronomio. Muy rápidamente, hermanos, vamos a pasar a la aplicación del texto. Lo primero que hay que decir, lo primero y más evidente es que la iglesia es de Dios. La iglesia ha sido fundada por Dios mismo, no por mano de hombres, y es el Espíritu Santo quien lleva al ser humano a comprender la obra de Jesucristo. La predicación del Evangelio por medio de la palabra, obra, música y todo lo que la iglesia haga para proclamar el Evangelio depende enteramente de la obra del Espíritu Santo para que pueda ser efectiva. Si nosotros movemos cielo, mar y tierra, pero el Espíritu Santo no está ahí para confirmar lo que estamos haciendo, en vano lo estamos haciendo. Si nosotros creemos que somos los dueños de la iglesia y que podemos proponer y mover y hacer cosas que no son bíblicas, pues eso no va a funcionar. Si tomamos decisiones basadas en nuestros sentimientos, en lo que creemos, en lo que pensamos, y eso no está alineado con la Biblia, lo estamos haciendo mal. Hay gente, hermanos, a través de la historia que se ha sentido dueña de las iglesias. Hay familias que se apoderan de las iglesias y literalmente no se mueve una hoja, no se mueve una pluma, no se toma una decisión sin que estas familias que se apoderan de las iglesias lo permitan. La iglesia es de Dios, Dios la fundó, a Él le pertenece y como Él quiere que obremos, así debemos obrar. Esa es la primera enseñanza, la más obvia y la más importante, por supuesto, porque nos estamos metiendo con la iglesia de Dios. Número 2, esto que voy a decir es también muy importante, hermanos. No debemos menospreciar, por un lado, ni sobrevalorar, por otro lado, la importancia del don de lenguas para la iglesia. La Biblia enseña que hablar en lenguas es un don, un regalo o una habilidad que da el Espíritu Santo, y mediante este don que nos da el Espíritu Santo es que podemos llegar a otras personas,
para orar, para alabar a Dios y en fin, para proclamar el Evangelio en diversos idiomas y dialectos. Obviamente, este don, esta habilidad que nos da el Espíritu Santo debe estar circunscrita a lo que dice la Biblia, no puede salirse de ahí. Y dice en 1 Corintios 14, del 14:6 y luego de los versículos 11 y 12, dice: hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría? A menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Entonces, es importante decir, el don de lenguas está en la Biblia, es del Espíritu Santo, lo puede usar cuando él quiera, de acuerdo a lo que dice después el apóstol Pablo, para la proclamación, para la edificación del cuerpo de la iglesia. Si alguien se pone a hablar una cosa que nadie entiende, eso no edifica. Por lo tanto, no está cumpliendo con el requisito de un don espiritual, que es la edificación, el enriquecimiento de la iglesia. Entonces, no debemos decir que no existe, porque sí existe, pero tampoco tenemos que usarlo a discreción, lo digo entre comillas, porque pues, si no entendemos nadie lo que está diciendo, ¿cómo sabemos que efectivamente se trata de un don espiritual, ¿no? Yo no sabría si está diciendo algo o simplemente está diciendo sonidos que no nos son de bendición a nadie, ¿no? Que no nos enseña nada, como dice el apóstol Pablo, no nos revela, no es conocimiento, no es profecía o no es enseñanza. Si no es eso, si no entendemos eso nadie, pues sería mejor que no se hiciera eso, ¿no? Si sirve de edificación para la iglesia, si sirve para la proclamación del Evangelio, pues evidentemente se trata del don de lenguas de parte del Espíritu Santo, que más propiamente deberíamos decir el don de idiomas. El don de idiomas, o sea, de idiomas o dialectos, para que otros entiendan. Y finalmente el último punto, la última lección, la última enseñanza de nuestra lección es la renovación de la iglesia. Decíamos que este día del Pentecostés pues lo podemos interpretar como un nuevo comienzo, dado las tres características que revisamos anteriormente, ¿no? Parecen ser una renovación de parte de Dios. ¿Y cómo le hacemos nosotros entonces para renovar a nuestra iglesia? Para que sea fresca, para que sin dejar de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se actualice a los tiempos de hoy, satisfaga las necesidades que nuestro mundo, que nuestra época nos están pidiendo satisfacer. Debemos ser una comunidad donde se nos acepte y donde aceptemos a las personas tal y como son en el nombre del Señor, sin decir, para entrar a esta iglesia tienes que hacer esto, esto y esto y esto, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante por qué. Mi pregunta es, ¿hubiéramos permitido nosotros? Vamos a hacer este ejercicio, hermanos. El apóstol Pedro hace unos días negó al Señor. En algunas iglesias que yo conozco, por menos de esto, se disciplina a personas, a mi entender, injustificadamente, o se les aplica un castigo que no va acorde a la acción, ¿no? Si Pedro hubiera sido miembro de alguna de estas iglesias, yo pienso que lo hubieran puesto en disciplina, le hubieran dicho, has perdido el privilegio de predicar, de ser diácono o de ser anciano o de ser siervo, ¿no? Pues negaste al Señor Jesucristo. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estás en pausa, no puedes hacer nada, no puedes predicar. El apóstol Pedro, ese mismo que hace unas semanas acaba de negó al Señor Jesucristo, es el que se para y hace el primer sermón defendiendo lo que había acabado de suceder en el día de Pentecostés. Entonces, renovarnos, hermanos, mostrar la gracia de Dios. Yo creo que más de alguno hubiera dicho, no, siéntenlo, pues si acaba de negar al Señor, él no tiene derecho de hablar, o algo así. Después, necesitamos una comunidad donde llamemos hermano y hermana a personas que no son parte de nuestra familia. Y finalmente necesitamos ser una comunidad donde de nuestra buena gana, de nuestra buena voluntad, podamos compartir nuestros bienes con otras personas sin exigir nada a cambio. Ahora,
para lograr esas tres, una comunidad que nos acepte y aceptemos tal y como somos y como son los demás. Que seamos una comunidad donde llamemos hermano y hermana a personas que no son nuestra familia y donde seamos una comunidad en la que nosotros compartimos nuestros bienes. Para que eso se logre, necesitamos dejar que sea el Espíritu Santo quien forme esa comunidad de fe. Esa es la unidad que da el Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo en una iglesia, no va a llegar a ser así. Se van a decir hermano y hermana y no sé qué y no sé cuál, pero pues va a ser de dientes para afuera, ¿no? Sin sentirlo. La gente que vaya y de sus bienes lo va a hacer a regañadientes o esperando que se le reconozca o qué sé yo, ¿no? Como sea. Entonces, esta es nuestra lección, hermanos. Yo espero que sea de bendición para ustedes. Lección 28, unidos por el Espíritu. Dios nuestro, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque es clara, Señor, nos enseña, nos alienta, Señor, y es refrescante también. Te pedimos que seamos iglesias, que nos ayudes a ser iglesias, Padre, que dejan actuar a tu Santo Espíritu, porque pues para eso tú lo mandaste, Señor. Y te pedimos perdón por las veces en las que no hemos actuado de acuerdo a tu Santo Espíritu, Señor. Gracias nuevamente por esta lección, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga mucho, hermanos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.